Vemos y comprendemos que vivimos en la última generación bíblica que describe Mateo 24 del versículo 32 al 34, donde nos dice que aprendamos de la higuera la parábola. Y que sabemos que Oseas 9:10 nos dice que la higuera es la nación de Israel, y que desde el año 70 después de Cristo fue esparcido y no tenían nación los judíos. Y nos dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel brotó nuevamente el 14 de mayo de 1948. Y debemos saber que esta fecha está en la profecía bíblica escondida. El renacimiento de la nación de Israel en 1948 fue el cumplimiento de Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, el monte en Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El renacimiento de la nación de Israel, la higuera, es el desenlace del inicio de los acontecimientos proféticos finales. Tan es así que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:33 que cuando veamos todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el siguiente versículo va más allá y nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hoy, con el renacimiento de la nación de Israel en 1948, y que este año se cumplen 70 años de la independencia de Israel, en este 14 de mayo del 2018, recordemos que el calendario hebreo se basa en el ciclo lunar y es muy diferente al calendario gregoriano, que se basa en el ciclo solar. Y estas señales en el cielo que estamos viendo en este inicio del 2018 en la luna, que claramente nos indican que vienen eventos relacionados con Israel, que tienen su calendario bajo el ciclo lunar, como lo señalamos cuando suceden eventos cósmicos solares que son para las naciones, como fue el eclipse solar total del 21 de agosto del 2017 en los Estados Unidos, y que los eventos y efectos vinieron para las naciones, no para Israel. Y este año lo hemos empezado con una superluna llena, y aún vienen varios eventos cósmicos lunares para confirmarnos que Israel en este 2018 está en el centro de la profecía como reloj profético de Dios. Como nos lo dice y alerta Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Y este evento de 70 años de renacimiento de Israel tiene mucha relación con los periodos que ha tenido la propia nación de Israel. Y es una alerta para los que estudiamos la profecía bíblica.
porque sabemos que el número 70 está muy relacionado con Israel. En el plan de Dios, Él ha dado 70 semanas a Israel, así nos los dice Daniel 9, del versículo 24 al 27. 70 años que Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. 70 años entre el nacimiento de nuestro Señor Jesús y la destrucción del templo de Jerusalén. Por lo tanto, es muy importante el hecho que Israel esté a punto de cumplir sus 70 años, porque se cumplen los 70 años de una generación bíblica. Y los días de una generación bíblica son 70 años. Así nos los dice el Salmo 90:10. Y esto es muy importante porque Mateo 24, versículo 34 nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, a partir de que se cumplan los 70 años del renacimiento de Israel, que es el 14 de mayo del 2018, escuche con cuidado para que no se confunda y no haga לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו. Conjeturas, porque a partir del 14 de mayo del 2018 empieza la cuenta regresiva de los días finales del tiempo de la última generación bíblica. Escuche y ponga atención. El tiempo de los días de esta generación de los 70 años terminarán el 13 de mayo del 2019. Porque a partir del 14 de mayo del 2019 empiezan los 71 años del renacimiento de Israel, y eso es otro tiempo. Recordemos lo que nos advierte nuestro Señor Jesús, que el día y la hora nadie lo sabe, solo Padre Eterno, Mateo 24:36. Pero nuestro Señor Jesús nos dijo que no pasará esta generación, y los días de esta generación terminan el 13 de mayo del 2019. Que le quede muy claro, los días de esta última generación terminan el 13 de mayo del 2019. Estamos hablando de una generación como nos lo indica Mateo 24, versículo 34. Ahora, en el periodo de la semana 70 de Israel, repito, de Israel, aún falta para Israel, no para la iglesia. Si en las 69 semanas de Israel jamás estuvo la iglesia de Cristo, tampoco estará en la semana 70, que es para Israel, como nos lo dice Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 y todo el capítulo 30 de Jeremías. En la semana 70 está el periodo de la gran tribulación, donde el mundo entero sufrirá los 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y la semana 70 iniciará con la confirmación del falso pacto de paz y seguridad hecho por el mismo anticristo.
Eventos que la Iglesia de Cristo ya no vemos, porque ya estamos alabando a nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si hablamos de nación, claramente no está hablando de seres celestiales, está hablando de seres terrenales que hemos sido ya arrebatados para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su reino celestial, antes que se abran los sellos, que son los primeros juicios que vienen a la tierra, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Que la resolución 181 hecha en la ONU en 1947 ya dividió Jerusalén para un estado judío y otro palestino. Y con esto dio inicio lo que nos dice Zacarías 12:3. Que para este tiempo final Jerusalén será la piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la cargaren. La palabra cargaren viene de dos palabras hebreas, amás, y de la palabra sum, que significa quitar. Y lo que hizo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1947, fue quitar a Israel a través de la resolución 181, quitar y repartir su tierra de Canaán para el cumplimiento exacto de lo que nos dice la profecía. Después de la declaración del señor Donald Trump de decir que Jerusalén es la capital de Israel, todos los eventos proféticos, todos se han acelerado. La cara del Medio Oriente cambió hoy tras la decisión del presidente Trump de revertir una política de más de 7 décadas y reconocer a Jerusalén como la capital del Estado judío. This is nothing more or less. Esto se trata de reconocer la realidad y hacer lo correcto, dijo el presidente, cumpliendo otra promesa de campaña. El mandatario argumenta que Israel es una nación soberana con derecho de determinar su propia capital y que en Jerusalén, donde reside el primer ministro y el cuerpo de gobierno israelí, también debe estar la sede de la embajada norteamericana. Pero los palestinos consideran a la parte oriental de Jerusalén como la capital de su futuro estado independiente y el estatus de la ciudad sigue siendo un punto clave de las negociaciones de paz entre ambas partes. El presidente palestino hoy dijo que la decisión de Trump llevará a guerras interminables. Hay un desacuerdo sobre quién tiene los derechos a cuál territorio. Es un asunto de ley internacional, de conflictos políticos internacionales. This is a historic day. Mientras el primer ministro israelí celebraba el anuncio diciendo que este es un paso importante hacia la paz, en la franja de Gaza quemaban banderas estadounidenses y fotos del presidente Trump en protesta. Líderes mundiales desde Europa hasta Asia también reprocharon la decisión. A Jerusalén. El Papa Francisco expresó preocupación y pidió que se respete el status quo de la ciudad. Pero en el Comité Judío Americano dicen la decisión de Trump es acertada. Las negociaciones no han avanzado, no por Jerusalén, ni por los asentamientos, ni por todos estos detalles, sino por la falta de voluntad. Pese a fuerte condena internacional por su decisión, Trump dijo que apoyaría una solución de 2 estados. Cada uno de los que discrepan tienen sus propios intereses en que el status quo se mantenga. Se teme que la indignación árabe escale a hechos más violentos. El Departamento de Estado ha alertado a su personal a no viajar a la ciudad antigua. El presidente hoy también firmó un decreto que por ahora mantiene la embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv. La administración reconoce que la reubicación a Jerusalén tomará años. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. Indican que el arrebatamiento puede suceder ya en cualquier momento. Yo quiero, hermanos y hermanas, ingresar a algo que me parece vital en este programa, donde yo voy a rogarle su máximo de atención, porque aquí las matemáticas van a trabajar a full. Quiero contarles algo que yo ya había mencionado en una anterior prédica titulada El Anticristo ya llegó, que la filmé en la ciudad de Miami hace algunos meses atrás. En esa prédica tomé como referencia las declaraciones, o más que declaraciones, las profecías extrabíblicas de un rabino judío, obviamente, de origen alemán,
un judío alemán, el rabino Yehuda ben Samuel. Yehudá, hijo de Samuel, conocido en el judaísmo como Yehudá Hajasit, Judá o Judá el justo, el piadoso. Este hombre de Dios, porque yo creo que la historia lo va a demostrar, si es o no de Dios, este hombre místico, profundo, erudito, estudioso de la Torá y del Talmud, del Midrash y de los códigos ocultos de la Torá, por lo que ya se sabe, conocía de los códigos ocultos de la Torá cuando ni siquiera existían computadoras, todo era manual, emite una profecía que sin lugar a dudas es estremecedora por su cumplimiento inequívoco y detallado. Inequívoco y detallado. Este hombre, Yehudá ben Samuel, lanzó una profecía anunciando que hasta el año 2017, este año 2017, que todavía no termina, estamos a contados días de acabar el año civil 2017, el año gentil 2017, se cumplirían, escúcheme bien, 16 periodos de jubileo. Y en este tiempo se manifestaría el final de los tiempos y el inicio de la era mesiánica. Me explico. Primero, hay que entender que este hombre, este rabino Yehudá ben Samuel, no es un judío mesiánico, de lo que se sabe. Quien sabe, ocultamente llegó a creer en Yeshua, como muchos rabinos hoy creen de ocultas en Yeshua, como lo fue Nicodemo en Juan capítulo 3, que creía de callar, pero no confesaba su fe por temor a los demás rabinos. Entonces, quiero que me comprenda esto, por favor. Este rabino lanzó una serie de profecías de un cumplimiento sorprendente. Y en el judaísmo están siendo tomadas con mucha seriedad hoy en día, más que en años pasados. Primero, quiero explicar qué significa la palabra jubileo. Para eso tengo que irme a la santa y bendita palabra del Eterno, a la Torá, al Pentateuco. Y vamos a ir al libro de Vaikra o de Levítico, capítulo 25, verso 8. 25, verso 8. Por favor, hermanos, hermanas y suegras en el mundo entero, abran sus Biblias, por favor, y acompáñenme a este pasaje en cuestión. Mil disculpas, por favor. Como lo dije en el anterior programa, vengo superando una neumonía, una bronquitis terrible que me afectó en los Estados Unidos en las últimas semanas. Y bueno, por la gracia de Dios estoy en pie, por la misericordia de Dios estoy pudiendo hablar. Lo más gracioso es que cuando termino de filmar pierdo la voz, eso es lo más gracioso, pero bueno, esa es la demostración que Dios permite que uno hable cuando debe hablar y callar cuando debe hacerlo. Permítame, por favor, tomar un matecito, a la salud de argentinos, paraguayos, brasileños, uruguayos, bolivianos y chilenos que tanto toman mate. Ay, qué rico. Levítico 25. Escúchame bien, por favor, y pon atención. Verso 8. Y contarás 7 semanas de años. ¿Cómo que semanas de años? Le explico. Par de sufrir. Vamos lento. Así como hay una semana de días compuesta por 7 días de la semana, obviamente, existe una semana de años agrícolas. 6 años se trabaja la tierra y en el 7º se la deja reposar. No se siembra ni se cosecha, se la deja reposar. El 7º año. Cumple un periodo conocido como la palabra en hebreo Shemitah. Shemitah. Ahora, por favor, escúcheme. Semana de años o Shemitah. Dice, contarás 7 semanas de años, 7 Shemitahs, es decir, 49 años. 7 por 7, 49 años. Vas a tomar en cuenta estos 49 años. 7 veces años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Está siendo claro, 7 por 7, 49. Verso 9. Y harás tocar fuertemente el shofar, la trompeta, en el 7º mes, a los 10 días del mes, en el día de la expiación, en el mismo día de la expiación,
haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis. Cuando se cumple el año 49, suena la trompeta, en el minuto siguiente comienza un nuevo año y es el año 50. Escuche, año 50. Escuche bien. Y santificaréis. O sea, de todos los años, el año 50 es el más importante, dice. Cada 50 años es año sagrado. Pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores ese año, os será de jubileo. Todos los esclavos quedaban libres gratuitamente cada 50 años. ¿Me está escuchando? Nadie podía tener un esclavo a perpetuidad. No, cada 50 años quedaba libre sin reclamos. 50 años libres. Recuperaba la libertad. Esto es importante. El jubileo significa recuperar lo perdido. En este caso, la libertad. Escúcheme bien. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. ¿Está escuchando? La tierra vuelve a su legítimo propietario. Porque había gente que por deudas, por pobreza, tenía que venderse a sí misma, vender a sus hijos o pasar su tierra a otro hacendado, el cual se valía de ese trabajo por 50 años. Imagínense, lo hubiera tenido que esclavizar de por vida como en otras culturas. Pero Dios dice, no, no, no. Cada 50 años, reforma agraria, redistribución de tierras. Redistribución de tierras, por eso dice la Biblia, no se venderá la tierra a perpetuidad, porque la tierra no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios, no le pertenece al hacendado. Es decir, cada 50 años la tierra era redistribuida. Los que tenían posesión de ella entregaban a los que no tenían nada. Imagínense qué belleza. Una excelente regla de economía y de posesión de la tierra, que si los gobiernos de hoy la aplicaran, no habría pobreza en medio de los pueblos. Definitivamente sabia la enseñanza de Dios. ¿Quién más que Él? Bendito sea Él. Baruch Hashem, bendito sea Él. El nombre de Dios, Baruch Shemo. Escúcheme bien, dice, y cada cual volverá a su familia, el esclavo a su tierra, a su familia, y la tierra a su legítimo propietario. El año 50 será de jubileo, la palabra en hebreo es Yovel, jubileo. No sembraréis ni cosecharéis lo que naciere suyo en la tierra, ni van a vendimiar sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Este es año de jubileo, volverá cada uno a su posesión. Hermanos, esta palabra jubileo habla de periodo de 50 años en los cuales hay recuperación de tierra, recuperación de libertad. Para el pueblo judío como nación, ¿qué significa el jubileo? Recuperar lo que Israel perdió en la historia. Escúchenme bien. Así como el esclavo como individuo recupera su libertad, así como la porción de tierra, la parcela de tierra vuelve a su primer propietario y va girando, ¿verdad? Se hace una redistribución. Así la nación, si es de que hubiera perdido territorio, Dios se encarga en los jubileos que esa tierra vuelva a su legítimo propietario. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Israel recupera territorio perdido por el pecado, porque Israel pierde territorio cuando peca. Israel peca, va a la guerra y pierde la guerra, por ende pierde tierra. Cuando Israel se arrepiente, va a la guerra, gana la guerra, por ende conquista tierras. ¿Me está entendiendo cuál es el patrón? Así de sencillito, no se confundan. Tan sencillito como eso, ¿ya? Como lo he dicho en varias conferencias. Si ustedes no me entienden con una explicación tan sencilla, dos caminos. O ustedes son burritos o están endemoniados, pero no creo que ninguna de las dos. Yo sé que ustedes tienen el Espíritu Santo y están entendiendo bien lo que les estoy diciendo. Ahora escuchen, ¿por qué es tan importante el cómputo de los jubileos? Porque cada jubileo que ocurre, o que sucede, o que pasa, transcurre, Dios se encarga que Israel recupere algo que ha perdido en la historia. Esto es importantísimo. Por eso la profecía de Yehudá ben Samuel es importante para nuestros días, porque este rabino profetizó lo que está pasando ahorita en Jerusalén en el 2017, se va a dar cuenta por qué. Le pido encarecidamente, por favor, tome atención. Esto no es para ponerse a charlar, conversar. Si va a ver esta prédica, pues véala sentado, callado, tomando papel y apunte. Como dice mi amigo Arturo Noreno en el Ecuador, Biblia, papel, lápiz y actitud para aprender. Atención. Quiero explicar, por favor, esto de los jubileos, porque usted se va a llevar una gran sorpresa. Dios escondió en la historia este año 2017 para entregarle algo a Jerusalén. Por favor, escuche bien esto. Este rabino Yehudá ben Samuel, o Yehudá HaHasid, el justo, el piadoso, nació en el año 1140 en Alemania y fallece en el año 1217. Ahora escuche,
1217. Tome en cuenta este año, 1217, porque cada término en 7, Dios hace algo con Israel. El que entienda, el número 7 es el número de Dios. 7 son los días de la semana, 7 son las fiestas de Israel, 7 espíritus de Dios, el número perfecto de Dios. 7 años cumplen una Shemitah, un periodo agrícola. ¿Se da cuenta de la importancia? Por favor, ponga cuidado a esto. Este rabino muere en el año 1217 y lanza una profecía en la cual dice que hasta el año 2017, este año, transcurrirán, escuche bien, 16 jubileos. O sea, 16 por 50. 16 por 50 son 800. Multiplique. 16 por 50 le dan 800 años. Si usted suma 1217 más 800, ¿cuánto le dio? A ver, suegritas. 1 más 1 no es 11. ¿Qué dice? ¿Cuánto le dan? Le sale 2017. Impresionante profecía. Esto se está poniendo bueno, ¿cierto? Escuchen, 16 jubileos. Cada 50 años un jubileo, 16 por 50 son 800 años. A partir del 2017, perdón, del 1217, disculpe, a partir del 1217, año de la muerte de este rabino. Él inclusive dice, en uno de sus libros, que se cree fue el que lo escribió, hay un escrito sorprendente de él, dice: este año de mi muerte, él predice su muerte, este año de mi muerte comienzan a contar el periodo jubilar. Imagínese usted, si este hombre no tuvo el Espíritu Santo, yo no sé qué tuvo, pero lo acertó en todo. Va a ver que le acertó en todo. Dice, vamos al estudio, en el año en que este hombre muere, Yehudá ben Samuel, en el año 1217, anuncia que a partir de ese año, escuche bien, transcurrirían, vamos a ir por partes, vamos a estos 16 jubileos los vamos a estudiar a pedazos. Dice, a partir del año 1217, dice este rabino, cuenten 6 jubileos, es decir, 300 años. 300 años. Claro, 6 jubileos por 50 son 300 años. Dice, al final de los cuales vendrá un pueblo, un imperio, a tomar control de la ciudad de Jerusalén. Él no dijo qué pueblo, dijo vendrá un pueblo de aquí a 300 años. Esta profecía se cumplió exacta en el año 1517, del 1217 al 1517, 300 años exactos. ¿Qué ocurrió? El imperio turco-otomano tomó control de la ciudad de Jerusalén, se apropió de la ciudad santa. Ahora, este rabino dice, segunda profecía, escuche cuál. Dice, este imperio, ahora entendemos por historia que es el turco otomano, dice él, dominará, escuche bien, por el lapso de 8 jubileos. Es decir, 8 jubileos por 50 años, total, 400. 400 años. Es decir, del 1517 a 1917. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, señores. Exactamente se cumplió. ¿Sabe por qué? El general George Allenby, comandando el Imperio Británico, tomó control de Jerusalén sin disparar un solo balazo. ¿Y sabe qué ocurrió? En esos días se celebraba exactamente la fiesta que hoy los judíos celebramos, la fiesta del Hanukkah, de la cual voy a hablar al final de este programa. El Hanukkah, es más, con su ingreso triunfal del general Allenby a Jerusalén, puso fin al dominio turco-otomano sobre la ciudad de Jerusalén. Lo sorprendente es que el general Allenby no ingresó ni en caballo, ni en tanque, ni ningún arma de guerra. Entró a pie por respeto a la santa ciudad. Increíble. 1917 fue un año trascendental, tal como lo había profetizado Yehudá ben Samuel.
Este año fue contundente y le voy a contar primero los antecedentes. Vamos con calma. Es bueno conocer la historia. Usted acá, con este servidor, no solamente va a aprender Biblia, va a tener que aprender un poco de historia. Vamos al punto. El 2 de noviembre se emitió un documento muy importante en la historia. La Declaración de Balfour. Escuche este nombre, por favor, familiarícese. La Declaración de Balfour. Escuche qué pasó. Este documento, emitido por Arthur James Balfour, que era un hombre, según tengo mis datos en la página 140 del libro Jerusalén, una información que yo he rescatado en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida. Este hombre, Arthur Balfour, no era cualquier pelagato, no. Aparte de ser un militar de carrera de gran prestigio en el Imperio Británico, este hombre era un amante de las escrituras bíblicas. ¿Y sabe qué? Era un apasionado evangélico, pentecostal, de lo que se sabe eso. Era un profundo estudioso de las escrituras debido a su fe evangélica y mostró una gran simpatía por el pueblo de Israel y una profunda pasión por las profecías bíblicas, y soñaba con el surgimiento de la nación de Israel y la creación de un estado judío para cumplir el plan de Dios con este pueblo ancestral. Imagínense, este hombre era visionario, entendía las profecías bíblicas y sabía que en algún momento de la historia Dios bendeciría en el final de los tiempos al pueblo de Israel, otorgándole lo que tanto anhelaron nuestros antepasados, mis abuelos y tanta gente que murió en los campos de concentración. Murieron anhelando, esperando la dicha de tener un estado judío donde vivir, un hogar nacional judío. Pues bien, Arthur Balfour fue ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra y aparte militar, y tenía a su cargo el protectorado del Medio Oriente. Escuche bien, era protector del Medio Oriente. Escuche lo que hizo Arthur Balfour. Este hombre emite la Declaración de Balfour y le manda una carta, ¿verdad? Le manda una carta, si me lo permite por favor, al barón Lionel Rothschild, de la dinastía Rothschild. Claro, muchos relacionan a los Rothschild con los masones, los Illuminati, etc. Ok, sí, algo de eso hay, no lo voy a negar. Pero en honor a la verdad, este barón de Rothschild, barón Lionel Rothschild, era uno de los más altos dirigentes de la comunidad judía en Inglaterra en aquel tiempo. Y le emite una carta el 2 de noviembre que se hace pública el 9 de noviembre del año 1917. 7 días después, un periódico londinense publica la carta que enseguida voy a leerles. Pero este 2 de noviembre se emite la carta en la cual el Imperio Británico anuncia su apoyo económico y estratégico al pueblo judío para que establezca un hogar nacional judío en la tierra de sus antepasados. En pocas palabras, Inglaterra le dice textualmente a los judíos: los vamos a ayudar para que ustedes tengan una patria en el Medio Oriente. ¿En qué momento estaba viviendo la humanidad? Estaba en pleno fragor la Primera Guerra Mundial. Imagínense en qué momento. En el momento más terrible de la historia de aquel tiempo. Estaba teniendo lugar la Primera Guerra Mundial. En ese momento, ¿verdad?, se emite esta carta. ¿Qué dice la carta? Es una carta contundente que a su vez provoca una guerra. Les voy a leer rápidamente lo que esta carta dice en cuestión. Y por favor, si usted quiere profundizar en sus estudios, le recomiendo el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, página 142. Usted la puede pedir, esta literatura, nuestros libros, a través de nuestro Facebook, @DavidDiamond_oficial, y no olvide, dele le gusta, ¿ok? El dedito arriba. 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild, barón de Rothschild, tengo el sumo placer en comunicarle, en nombre del gobierno de Su Majestad, la Majestad de Inglaterra, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas, declaración que ha sido sometida a consideración del gabinete y aprobada por el mismo. El gobierno de Su Majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina, se utilizó ese nombre en aquel momento, Palestina, para un hogar nacional para el pueblo judío, y empleará sus mejores esfuerzos
para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de otras comunidades no judías existentes en la región o los derechos y estatus político que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración de conocimiento a la Federación Sionista. Atentamente, Arthur Balfour. Esta declaración provocó un caos generalizado, a tal grado que los turco-otomanos desafiaron a la guerra a los británicos y les costó un carísimo, porque los británicos se impusieron en una guerra relámpago que abarcó esta guerra desde el 30 de noviembre de 1917, en una guerra que abarcó desde el 17 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Del 17 de noviembre al 30 de noviembre se encendió la guerra entre turco-otomanos contra británicos, disputándose el control de Jerusalén, porque los turcos no querían ceder Jerusalén, ni mucho menos todo el Medio Oriente, para que el pueblo judío regrese a su tierra ancestral. Tremendo problema. Del 17 de noviembre al 30 de noviembre se desata una guerra entre turcos y británicos. Finalmente, la guerra termina con la victoria del ejército británico. En pleno fragor de la Primera Guerra Mundial se desata esta batalla en el Medio Oriente, ganan los británicos, se imponen. ¿Y cuál fue el resultado? Que el 11 de diciembre, finalmente, que en el mes de diciembre de 1917, el general, como lo habíamos dicho, Edmundo Allenby, ingresa sin disparar una sola bala a la ciudad de Jerusalén. Es más, el primer ministro de Inglaterra, en aquel entonces, llamado David Lloyd George, confesó esto como un regalo de Navidad. Pero qué curioso, esos días el pueblo judío estaba celebrando la fiesta del Hanukkah. Tremendo. Amados hermanos, esta victoria del ejército, británico, fue una victoria crucial en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Israel. Pero la profecía de este rabino no queda ahí. Esto es lo sorprendente, y permítame por favor seguir explicando esto, porque en 1917 Jerusalén pasa a control de los británicos. Los británicos toman control de Jerusalén. ¿Sabe por cuánto tiempo dijo este rabino Yehudá ben Samuel que ellos la controlarían? Dice el rabino Yehudá: durante un jubileo, otro pueblo controlará Jerusalén. Es decir, durante 50 años, y será convertida la ciudad santa en tierra de nadie. Qué impresionante profecía. Yo me quedo impactado. Pocas veces yo le doy valor a las profecías extrabíblicas, pero ante esta, mis respetos. Por una simple y sencilla razón: Yehudá ben Samuel no tenía computadora, no tenía la capacidad para hacer los cálculos tan exactos como los que estamos viendo que se cumplieron al pie de la letra. Note un detalle: el 11 de diciembre del año 1917, Allenby pone fin al Imperio Turco Otomano, cumpliendo así exactamente la cantidad de años jubilares que había anunciado el rabino Yehudá ben Samuel. Los 8 años jubilares, anunciados de 1517 a 1917. Exactamente los 400 años. Exactamente se cumplen el 11 de diciembre del año 1917. Escuche bien esto. Estamos en el 2017, en diciembre. Y justo en esos días, Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital. ¿Le parece casual? Le voy a decir esto. Por favor, esto que le voy a decir es muy importante. Cuando en la Biblia los cálculos matemáticos resultan ser exactos en las fechas, es porque Dios está dando una enseñanza desde el anonimato, para que el hombre sume, reste, multiplique y divide y dé cuenta y diga: si esto no lo hizo Dios, ¿quién lo hizo? Es la firma de Dios desde el anonimato. Cuando Dios firma desde el anonimato, que los cálculos matemáticos son tan milimétricos y exactos que realmente es de sorprenderse.
Mire, le decía esto hace un momento, por favor, y quiero continuar con la idea. El rabino Yehudá ben Samuel profetiza que cuando el imperio turco-otomano haya concluido su reinado, su gobierno, vendría un periodo jubilar en el cual Jerusalén sería convertida en tierra de nadie. ¿Qué quiere decir tierra de nadie? Curiosamente, escúchenme qué fue lo que ocurrió. Cuando el general Allenby, a nombre del ejército británico, expulsa a los turco-otomanos, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, escuche bien, ¿qué resolución toma? Le entrega a Inglaterra el control de Jerusalén. Les dice, bueno, ustedes ganaron la guerra, sí, ahora ustedes se hacen cargo de Jerusalén. Pero, les dice, pero, los que están de este lado no pueden cruzar para acá y los que están aquí no pueden cruzar para allá. ¿Por qué? Porque Jerusalén se convierte en tierra de nadie. Habían ciudadanos de este lado de la ciudad y ciudadanos del otro lado. El que cruzaba moría ametrallado sin discusión. Jerusalén se convierte en tierra de nadie. A la final no le pertenecía a nadie, pertenecía a nadie. ¿Me está entendiendo? Las Naciones Unidas, por medio de Inglaterra, ejercía el protectorado, pero no le pertenecía a nadie. ¿Durante cuánto tiempo duró esto? Durante 50 años. Exactamente un jubileo como el rabino Yehudá ben Samuel lo había anunciado. Ahora, sume usted 1917 más 50, ¿cuánto le da? 1967. ¿Qué ocurrió en 1967? Mi amigo, ese día de junio, el 10 de junio de 1967, termina la gran y famosa guerra de los 6 días. ¿En qué concluyó esta guerra? En que los judíos toman control absoluto de Jerusalén tras vencer a las tropas jordanas que se habían instalado en la región. Ahí los judíos toman control de la ciudad santa. Esta pelea por Jerusalén fue tan impresionante que realmente uno queda atónito viendo cómo se cumplieron las profecías. 1967. ¿Cómo fue esta guerra? ¿Qué se puede decir de la misma? Permítame, por favor. Comienza el 5 de junio del año 1967. Un grupo de naciones árabes a la cabeza de Egipto, Jordania, Líbano e Irak se unen para atacar por sorpresa a la nación de Israel. En junio del 67, el 5 de junio. Curiosamente, Israel estaba celebrando el Shabbat, estaba en día de reposo. Todos estaban descansando. Y viene el ataque de sorpresa. Sin embargo, el ejército judío alcanza a reaccionar, toman las armas los pocos judíos que estaban por allí y emprenden una feroz batalla contra las tropas árabes, contra la Liga Árabe, en aquel momento conformada por esos ejércitos que acabé de mencionar. Y el 10 de junio, el ejército judío ingresa hasta la ciudad de Jerusalén y toma control de la ciudad santa. A la cabeza del rabino Shlomo Goren suena, ¿verdad?, el shofar, el cuerno del carnero. Y ese momento los soldados, llorando, con lágrimas en los ojos, se agarran de las piedras del muro de los lamentos. Y en ese momento Jerusalén volvía por primera vez a manos de judíos. ¿Cuánto tiempo pasó para que esto se cumpliera? Enseguida le voy a dar el dato, porque es una profecía dicha por el mismo Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 21, se cumplen las palabras de Jesús. En Lucas capítulo 21, versículo 24, escucha lo que dijo Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Lucas 21, 24, utilicé esta profecía en el anterior programa, pero es importante resaltarlo otra vez. Dice, y caerán a filo de espada los hebreos, y serán llevados cautivos a todas las naciones, expulsión y dispersión del pueblo judío entre todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada, gobernada, tomada, controlada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Se cumplieron los tiempos de las naciones gentiles para controlar Jerusalén. Se acabó el dominio gentil sobre la santa ciudad. Se acabó. Escuche, en fecha 10 de junio de 1967. 10 de junio de 1967 termina de la guerra de los 6 días. 6 días trabaja el hombre, el séptimo descansa.
perfecto. En 6 días de guerra, Israel vence a sus enemigos y en el 7º día ya estábamos los judíos adentro, controlando la santa ciudad. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpla que un judío pueda regresar, o la nación de Israel regresar a Jerusalén y tomar control de ella como nación? Pasaron 1897 años. 1897 años tuvo que esperar el pueblo judío para regresar como pueblo a Jerusalén, y que esta ciudad ya no esté bajo dominio ni control de otra nación gentil, sino que esté bajo gobierno del pueblo judío. En pocas palabras, el mundo está dividido en 2 grupos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Los gentiles terminaron de gobernar Jerusalén en 1967 terminan de gobernar Jerusalén. Si acabaron los tiempos de los gentiles, ¿qué cosa fue lo que comenzó? Los tiempos de los judíos. Así de simple. Terminan los tiempos de los gentiles en 1967 y comienzan los tiempos de los judíos. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si usted mira las profecías bíblicas para el futuro, en el libro del Apocalipsis, verá que todo tiene que ver con Israel. Se lo pongo por ejemplo. El anticristo será judío. El falso profeta será judío. Los 2 testigos, Moisés y Elías, serán judíos. Los 144.000 serán sellados de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 12 es la ciudad de Jerusalén y el pueblo judío perseguido en la tribulación. Apocalipsis 16 y 19 describe la batalla del Armagedón, cuando el Mesías regresa a Israel y salva al pueblo judío, tal como el profeta Zacarías también lo dice, que el eterno Mesías Rey descenderá sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio. En pocas palabras, todas las profecías del futuro tienen que ver con Israel y con Jerusalén, y los judíos viviendo ahí dentro. Entonces, ¿qué reclaman las Naciones Unidas si todo esto estaba profetizado en la Biblia? Ahora yo le hago una pregunta a todos aquellos cristianos, católicos, testigos de Jehová, adventistas o de la denominación que sea, aún evangélicos, que yo no sé qué Biblia leen, que no han entendido el plan de Dios para con Israel. Perfecto, ok, si ustedes creen que el pueblo judío no tiene derecho a Jerusalén, porque para ustedes aparentemente el Antiguo Testamento no vale, perfecto, desobedezcan a Moisés, desobedezcan a los profetas, pero por lo menos obedezcan a Jesús, pues. Por lo menos obedezcan a Yeshua, a Jesús, como dijo Jesús. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? Obedezcan por lo menos a Jesús. Aquí Jesús está diciendo, los tiempos de los gentiles sobre Jerusalén acaban en 1967 y comienzan los tiempos de los judíos. Entonces ustedes cristianos, naciones cristianas, presidentes, gobernantes cristianos, políticos cristianos, ¿qué cosas reclaman? Si el propio profeta más grande líder de la historia, Jesús, fundador del cristianismo, ya, tómenlo así, está diciendo esto, ¿por qué ustedes desobedecen y refutan a su propio profeta? Que es nuestro profeta, nuestro Señor y Salvador, aparte de ser el Mesías judío, porque Yeshua, les guste o no, no era católico romano, era y es judío. En la cruz le colocaron este letrero, este es el rey de los judíos, no dice de los católicos romanos. Y él dijo, la salvación viene de los judíos. Juan 4:22 se lo dice a la samaritana. Créeme, mujer, la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben, en cambio nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Lo dijo quién? El Mesías. Y si usted no es capaz de obedecer al Mesías, ¿a quién va a obedecer? Yo me pregunto a estos políticos, incluido el Papa Católico, yo le pregunto, ¿a nombre de quién usted está hablando? Señor líder del Vaticano, ¿a nombre de quién está hablando usted? A usted habla a nombre del cristianismo, de la Iglesia Católica Romana Cristiana. Pero ¿por qué no lee lo que Jesús dijo de Jerusalén? ¿Por qué usted, en vez de salir con un papelito ahí como un dignatario de Estado, por qué usted no sale con la Biblia, señor Francisco Bergoglio, Jorge Bergoglio, más conocido como el Papa Pancho, Papa Francisco? ¿Por qué no sale con la Biblia y demuestre con la Biblia que el pueblo judío está equivocado, reclamando lo que no le pertenece según usted? Usted se está yendo no solo contra el Antiguo Testamento, se está yendo contra el mismo Jesús a quien usted dice representar. Usted se hace llamar el vicario del Hijo de Dios, representante del Hijo de Dios. El Papa dice que es infalible, pero usted está fallando porque se va contra la Biblia y contra el Jesús al cual usted dice que representa. Para que vea dónde está parado, sobre la arena, no sobre la roca, señor Bergoglio. Usted
y muchos que lo siguen, aunque hay muchos católicos que se han levantado y han reconocido en estos días el derecho legítimo del pueblo judío sobre Jerusalén. ¿Qué lo va a hacer ahora con ellos? ¿Los va a declarar herejes? ¿Los va a excomulgar? ¡Qué pavada, che! Pero bueno, continúo con esto. 1967, Jerusalén regresa a manos del pueblo judío. ¿Qué más dijo el rabino Yehudá ben Samuel? Dice algo más contundente. Por favor, aquí esta es la parte conclusiva de la profecía de este rabino. Y no es lo único que voy a enseñar, porque todavía me resta mucho en este programa. Por favor, tomen en cuenta que estoy yendo creo que por la mitad. Por favor, tomen en cuenta esto. Dice el rabino Yehudá ben Samuel que desde el momento en que Jerusalén regrese a manos judías, pasará otro jubileo, 50 años, y comenzará la era mesiánica en la tierra. Uy, 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 aquí estamos en algo muy delicado. Por favor, entiéndame. 1967, más un jubileo, 50 años. ¿A qué fecha llegamos? Al año 2017, este año, señores. Llegamos al 2017. Fin de los cálculos proféticos del rabino Yehudá ben Samuel. ¿Qué está diciendo este rabino? Que en el año 2017 muchas cosas acontecerán para dar inicio a la era mesiánica. Exacto. Y la era mesiánica, a la luz de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, describe que será precedida por una serie de acontecimientos terribles donde Israel será el centro de la profecía bíblica. Exacto, porque ahora, escúcheme bien, por favor entienda esto. Después de la declaración de Donald Trump asumiendo y reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, ¿sabe cuál es el siguiente paso, mi amigo? La reconstrucción del tercer templo judío en Jerusalén. ¿Y sabe dónde? En el monte del templo, donde estuvo antes. Pero hay un problema. Ahí hay dos mezquitas musulmanas, la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Están establecidas en ese lugar, que los musulmanes consideran sagrado. ¿Se da cuenta lo que se viene? Exacto, lo que el profeta Jeremías dijo. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Veamos lo que el profeta Jeremías dice. Escuche por favor. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, de sufrimiento para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Pero de ella será libertado. O sea que Israel está a un paso de la tribulación, con lo que acaba de pasar. Lo repito, la declaración de Donald Trump es una victoria diplomática para el pueblo judío. Perfecto. Pero militarmente es un verdadero torbellino y pesadilla lo que ha empezado a desatarse. La cara del Medio Oriente cambió hoy tras la decisión del presidente Trump de revertir una política de más de 7 décadas y reconocer a Jerusalén como la capital del Estado judío. This is nothing more or less. Esto se trata de reconocer la realidad y hacer lo correcto, dijo el presidente, cumpliendo otra promesa de campaña. El mandatario argumenta que Israel es una nación soberana con derecho de determinar su propia capital y que en Jerusalén, donde reside el primer ministro y el cuerpo de gobierno israelí, también debe estar la sede de la embajada norteamericana. Pero los palestinos consideran a la parte oriental de Jerusalén como la capital de su futuro Estado independiente y el estatus de la ciudad sigue siendo un punto clave de las negociaciones de paz entre ambas partes. El presidente palestino hoy dijo que la decisión de Trump llevará a guerras interminables. Hay un desacuerdo sobre quién tiene los derechos a cuál territorio. Es un asunto de ley internacional, de conflictos políticos internacionales. This is a historic day. Mientras el primer ministro israelí celebraba el anuncio diciendo que este es un paso importante hacia la paz, en la franja de Gaza quemaban banderas estadounidenses y fotos del presidente Trump en protesta. Líderes mundiales desde Europa hasta Asia también reprocharon la decisión.
a Jerusalén. El Papa Francisco expresó preocupación y pidió que se respete el status quo de la ciudad. Pero en el Comité Judío Americano dicen la decisión de Trump es acertada. Las negociaciones no han avanzado, no por Jerusalén, ni por los asentamientos, ni por todos estos detalles, sino por la falta de voluntad. Pese a fuerte condena internacional por su decisión, Trump dijo que apoyaría una solución de 2 estados. Cada uno de los que discrepan tienen sus propios intereses en que el status quo se mantenga. Se teme que la indignación árabe escale a hechos más violentos. El Departamento de Estado ha alertado a su personal a no viajar a la ciudad antigua. El presidente hoy también firmó un decreto que por ahora mantiene la embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv. La administración reconoce que la reubicación a Jerusalén tomará años. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. Estamos viendo solo los albores de la terrible guerra del Salmo 83, cuando un montón de naciones musulmanas unidas a Rusia protagonicen la famosa batalla de Gog y Magog. Quiero entrar ya a todo esto que está pasando. Las consecuencias del regreso judío a Jerusalén son claras. 1967 a 2017, un jubileo, y mire lo que pasa cuando se cumple el jubileo, 2017. Donald Trump reconoce a Israel como capital del Estado, y ahora viene la reconstrucción del templo, como le he dicho yo. Y para eso hay muchos avances. Yo me comprometo, si Dios me da la vida todavía, a sacar un próximo programa en el cual voy a hablar acerca de todos los avances para la reconstrucción del tercer templo judío. Voy a hablar acerca de la vaca roja, de los utensilios, de todos los elementos ya, la ropa sacerdotal fabricada, preparada, todo listo para que el pueblo judío levante el templo. ¿Qué es lo que necesitan los judíos? Que un gobierno, de una vez por todas, presione a las Naciones Unidas para que el monte del templo también sea entregado a Jerusalén, al pueblo judío, y que el pueblo hebreo levante el tercer templo. Para eso, la iglesia ya se habrá ido al cielo. Escúchame bien lo que le estoy diciendo. Porque Dios no puede tener 2 templos al mismo tiempo. Hoy no hay templo físico. Jesús dijo claramente. Jesús lo dijo claramente. Lo dijo claramente. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto, dijo. Y lo acusaron de blasfemia. ¿De qué hablaba? Del templo de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Primero su cuerpo físico y también su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Escúchenme. La iglesia existe desde la resurrección de Jesús hasta el arrebatamiento. Así de simple. Hasta el arrebatamiento. Cuando la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, porque Dios mora en medio de la iglesia, ahora el templo de Dios es la iglesia, son las personas que han nacido de nuevo, que tienen su nombre en el libro de la vida, aceptando a Yeshua como su Señor y Salvador. No por profesar una religión, tradición, cultura, rito, tradición, no, sino por reconocer a Yeshua, a Jesús, como el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nuestros pecados al tercer día y ascendió a los cielos y vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre. Si usted confiesa y reconoce eso con todo su corazón, su mente y sus fuerzas, usted es salvo, usted es hijo de Dios. A todos los que creen en su nombre les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. No es como dice Jorge Bergoglio, líder del Vaticano, que todos son hijos de Dios. Claro, por creación hasta los gatos, viejo, hasta los gatos. Perros, chanchos, palomas, aves, patos, todos son hijos de Dios por creación. Pero por redención, solo aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Ok, ellos forman parte de la iglesia. Seamos judíos o gentiles que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, formamos parte de la iglesia, el templo de Dios actual. Este pueblo será levantado al cielo en el día del arrebatamiento, de aquí a poco. Y cuando este templo, que es la iglesia, sea levantado a los cielos, a la nueva Jerusalén, escúcheme, se levantará el tercer templo judío en Jerusalén. Un templo físico, un edificio, del cual yo voy a hablar en un siguiente programa, donde el pueblo de Israel volverá a rendir sacrificios de animales en honor al Dios de Israel. Por 3 años y medio, dice la profecía del profeta Daniel capítulo 9, y a los 3 años y medio el anticristo profanará el templo, se meterá. El apóstol Pablo dijo textualmente que se hace tanto que se siente en el templo de Dios el anticristo, haciéndose pasar por Dios. Imagínense, esto es la abominación desoladora. Y cuando esto ocurra, comenzará la gran tribulación, la gran angustia de Israel, que llegará hasta la batalla del Armagedón, cuando Yeshua regrese a la tierra a salvar al pueblo judío y a instaurar su gobierno desde Jerusalén por 1000 años. Pero no me quiero adelantar tanto en esto, pero dése cuenta, lo que le estoy diciendo, por amor a Dios, entiéndame, Jesús ya tiene que estar viniendo por su iglesia. Despiértate tú que duermes y el Mesías Jesús te alumbrará. Esto que ha hecho Donald Trump, escúchame bien, lo que ha hecho Donald Trump con su declaración es darle una victoria diplomática a Israel, pero abrirle las puertas al anticristo, mi amigo, porque le guste o no, Donald Trump está trabajando para el nuevo orden mundial.
Y el reconocer a Jerusalén como capital es el primer paso para que el monte del templo sea entregado al pueblo judío y el pueblo hebreo, a través del gobierno, ordene la reconstrucción del tercer templo, en medio de un acuerdo de paz y seguridad con el pueblo árabe y el pueblo palestino. ¿Y sabe quién va a firmar eso? El anticristo. Quiere decir que el anticristo está detrás de Donald Trump. No estoy diciendo que Donald Trump sea el anticristo. No me malinterprete. Donald Trump no puede ser el anticristo, pero detrás de él, a pocos pasos por detrás, está él. Porque lo que hizo Donald Trump fue abrirle las puertas a él, para que este hombre de pecado, hijo de perdición, aparezca en breve, engaña al pueblo judío, engaña al pueblo árabe, engaña al mundo entero. Escuche, porque es hijo del diablo, que el diablo es padre de mentira, y firme un acuerdo de paz y seguridad, de lo cual tanto se está hablando en estos días. Y el gobierno del nuevo orden mundial se ha establecido en la tierra con illuminatis y masones a la cabeza. En pocas palabras, mi amigo, si el anticristo ya está para aparecer y tomar control del mundo y firmar la paz entre árabes y judíos, Jesús ya tiene que estar viniendo por nosotros. ¡Qué noticia más maravillosa! ¡Cristo viene! ¡Maranata! ¡Hine Jubá! ¡Yeshua! ¡Hine Jubá! Él viene ya. ¡Yeshua! Él viene ya. ¡Maranata! Cristo viene. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Ven pronto. Ciertamente vengo en breve. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa maravillosa! Jesús está viniendo. Se acabó nuestra espera. El Señor viene por fin a recogernos. Y el mundo entrará a la gran tribulación y nosotros a las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Miren, qué maravillosa promesa. Por eso es bueno estudiar las profecías bíblicas. En ellas está el testimonio, el espíritu de la profecía es el mismo Yeshua. Ahora, perdone por favor, ¿qué es lo que va a pasar? Este 2017 termina el jubileo, mi amigo. Termina el jubileo comenzado en 1967 con la reconquista de Jerusalén. Les dije, el jubileo es reconquista de tierra. Exacto, eso es lo que conquistó Jerusalén. El pueblo judío en el 67 conquista una vez más la ciudad santa. Y ustedes en esta fotografía que estoy poniendo en este momento podrán ver a los 3 soldados que llegaron al Muro de los Lamentos y ahora mírenlos ya más viejecitos. Todavía siguen vivos. Exacto, Jesús dijo: esta generación no pasará. Siguen vivos los soldados que recapturaron Jerusalén. Siguen vivos. ¿Se da cuenta? Este año 2017 es tangencial. Apunta a que muchas cosas se cumplan. Ahora voy a entrar a hablar de otro término clave: generación y la fundación de Israel. Vamos rápido a Mateo capítulo 24, rapidito. Vean que esta prédica, yo no sé cuánto va a durar, Dios mío santo, pero por favor presten atención. Mateo capítulo 24, el Mesías Yeshua dice lo siguiente en el verso 32. De la higuera aprended la parábola. Muchas veces expliqué este versículo y no me cansaré de hacerlo. De la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es Israel, que rebrota como nación. Ahora estoy hablando de la fundación de Israel. Escúcheme bien. Sepan que el verano, el Mesías, está cerca. La palabra clave es cerca. Así también ustedes, cuando vean que todas estas cosas se cumplen, conozcan que está cerca, a las puertas. Lo que les estoy diciendo, por Dios, Jesús está a las puertas, ya viene por nosotros. De cierto os digo, escuche este versículo, les ruego por favor. De cierto os digo. Esta expresión en el Talmud significa: les juro por Dios, por lo más sagrado. Eso está diciendo Jesús. Les juro por Dios, por lo más sagrado, dice Jesús en pocas palabras, que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Si yo le pregunto en este momento a usted, mi amigo televidente, ¿quiénes de ustedes estuvieron vivos en la época de Simón Bolívar? A ver, levanten la mano, digan amén los que estuvieron vivos en la época de Simón Bolívar. Nadie, ¿verdad? Esa generación pasó. Levanten la mano los que estuvieron vivos en la época en que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Quiénes son parte de esa generación? Pasaron todos. Pero si yo le pregunto a usted, levántenme la mano los que nacieron en 1947 y 48 cuando Israel se fundaba. ¿Usted? Para que vean que está vivo. No pasó, mi amigo. Se está cumpliendo.
Se está cumpliendo la palabra del Señor. Bendita sea la palabra. Bendita sea la Biblia. Miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y esta generación tampoco pasará sin ver el cumplimiento de estas profecías. Mi amigo, nosotros, le guste o no, somos la última generación de la iglesia en la tierra antes del arrebatamiento. Si usted cree que Jesús vendrá de aquí a 50 años, 100 años, 200 años, usted está esperando demasiado. Jesús dice que esta generación no pasará. Y ahora que quede claro, otra vez lo digo, no me vengan a mí a decir que yo estoy dando fechas, porque yo no estoy dando fechas. Estoy explicando un versículo acerca de la generación. ¿Qué significa generación? Época, transcurso de tiempo que ocurre entre dos hechos históricos trascendentales que cambian la historia. Eso es una generación. La época o transcurso de tiempo que transcurre entre dos hechos históricos trascendentales que cambian la historia. ¿Y cuál es el hecho trascendental, el punto de partida, dice Jesús aquí? Otro hecho, aparte de la reconquista de Jerusalén, es el reverdecer de la higuera, el renacer de la nación de Israel, anunciando la venida del verano. Es más, me voy al verso 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Yo no sé cuándo va a venir el Señor por la iglesia. ¿Qué día, qué fecha, qué hora? No lo sé. No estoy dando fechas, días, ni semanas, ni horas. Lo que le estoy diciendo es que somos la generación que verá el cumplimiento de estas profecías. Porque lo dijo aquí Jesús. Y se están cumpliendo, mi amigo. Y ahora voy a entrar a eso. En 1947 ocurre algo que es clave para la historia humana. Permítame, por favor, un momento. Espero sinceramente, amados hermanos y hermanas en el mundo entero, que ustedes estén disfrutando, aprendiendo en esta enseñanza o documental, como quiera usted llamarlo, acerca de Jerusalén, embajada del cielo en la tierra, de todas las profecías de las cuales estoy explicando a la luz de la palabra de Dios, demostrando una vez más que estamos en el final de los tiempos, que pronto el anticristo aparecerá en el mundo para gobernarlo por 7 años, pero antes de eso, nuestro Mesías Yeshua aparecerá en las nubes del cielo y con gran poder, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hará sonar su trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir por fin a Jesús en el aire y estaremos por siempre con el Señor, alentándonos con estas palabras los unos a los otros, como dice 1 Tesalonicenses 4:18. Pero también el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versos 1 al 3, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, una mansión en el cielo, cuando ya esté todo listo, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y los recogeré, para que donde yo estoy, en la casa del Padre en el cielo, ustedes también estén conmigo. Esa es la voluntad del Señor. Él viene pronto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Perseveren, porque Jesús viene ya pronto por nosotros. No miren atrás ni a los costados, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. El que persevere hasta el fin será salvo. Y si usted está en una iglesia donde no le enseñan estas profecías bíblicas, preocúpese. Tal vez usted está ya en una secta o en una iglesia desviada. God gave me such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties, okay, but it's still possible. To build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. At first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offering.
something like 7-8 items for the temple. We have a list of 99 items to do. And we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre, then the vestments. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24-karat gold. And now, the latest project is we have there's a team of architects who are working on the blueprint. For me, we start now to feel like the Masech is coming, or not, the time of the temple is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and 10 years or something like that. It's already ready. We're ready for it. The temple can be built only in one place. The place chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to build His temple. The location chosen by God. On the same lines. God chose a location. Of the first and the second temple. Location that God chose is the mountain of Moriah. And the Holy Temple has to be planted on the Holy Temple in Jerusalem. The location chosen by God is the place today where the temple, where these some of the rocks are, on the Temple Mount. That issue is not acceptable by many Muslims or many Palestinians or many Arabs. The Dome of the Rock to the Muslims is a very holy shrine, very holy place. They think from there where Muhammad ascended to heaven. I believe that the temple will be rebuilt again. I believe the Bible does indicate that they will rebuild the temple. There's no doubt that the temple is going to be built on the Temple Mount. If circumstances become right, they can accomplish it. If they decide to do it, and if the circumstances were to become right, then they can do it. I mean, says that there are 9 chapters that we've got to do something with. Any attempt to rebuild the temple here and now would lead to horrible disasters. Would lead to a kind of what they call intifada or revolt or maybe war and so on. In the Arab world, in all the Muslim countries, in Pakistan, in Indonesia, in Afghanistan, in Egypt, in Syria, there will be a big movement
maybe the Islamic Organization Conference, which have 70 countries, might do something. With the cost of an awful lot of Israeli and Arab lives, too, that are lost in the war. It will be, I think, something like 5/6 of the army that comes up against Jerusalem will perish. But that's what will happen at that time. It'll take just months and months to bury the dead. The big battle at the end of the tribulation is the battle at Armageddon. During the last days, during the tribulation, actually before the Lord comes, there will be a change. I think the building of the temple signals things are coming to an end very, very quickly. And the preparations for it in Israel now are another sign that these things are coming very quickly. How quickly, I don't know. But ours could be the generation in which Jesus came back again.